Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este noveno webinar del ciclo dedicado a celebrar los 25 años de nuestro hermoso Madidi, el área protegida más biodiversa del mundo y que además está en Bolivia. Recordarles que este ciclo de webinars está organizado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAP, el Parque Madidi, por supuesto, Wildlife Conservation Society o WCS, Piensa Verde y Mágica Aventura. Hoy tengo la alegría y el honor de presentarles, además de ser amigas muy queridas, a dos de las mastozólogas más importantes de todo el país y de la región. Son mujeres científicas brillantes, especializadas en el estudio de pequeños mamíferos, Nuria Bernal y Marisol Hidalgo. Vamos a conocer un poco más sobre ellas. Nuria es bióloga de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Tiene una maestría en Biología de la Conservación de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y en Ecología en el College of Environmental Sciences and Forestry de la Universidad Estatal de Nueva York. Ella fue parte de la colección boliviana de fauna del Museo Nacional de Historia Natural como responsable de la colección científica de mamíferos. Desde el 2010 es parte del equipo de WCS Bolivia y es responsable del seguimiento de los proyectos ejecutados por la institución para el manejo de los recursos naturales y la conservación de la vida silvestre. Su principal área de interés es la ecología y biogeografía de los pequeños mamíferos, la relación histórica y presente de los hábitats donde viven y con sus predadores también. Nuria fue parte del grupo de investigadores que aportó con su trabajo e información científica en la elaboración del plan de manejo del Parque Madidi, el 2005, y se considera a sí misma como una enamorada más de sus paisajes y su biodiversidad. Ahora vamos a conocer un poco más de Marisol. Ella también es bióloga de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Durante toda su vida profesional ha estado interesada en trabajar con mamíferos, especialmente con los más pequeñitos. Empezó su conocimiento en roedores siendo auxiliar de investigación del Centro de Biodiversidad y Genética con su colección de referencia, donde aprendió a valorar las colecciones científicas. Posteriormente comenzó a trabajar en el Museo de Historia Natural Alcides de Orbini, apoyando al proyecto de murciélagos de Bolivia, donde reforzó el valor de las colecciones científicas y de los museos como instituciones que realizan ciencia y preservan el patrimonio natural del país. Gracias al trabajo en el Museo de Orbini, adquirió más destrezas para realizar investigación y conservación. Ella desarrolló el proyecto Conservación de Bosques Andinos y Pequeños Mamíferos en Bolivia. Trabajó en colecciones científicas por 10 años, además de realizar prospecciones a campo para realizar el trabajo con mamíferos, nuevamente, principalmente con los más pequeños. Estuvo a cargo de la jefatura del Departamento de Mastozoología del Museo de Historia Natural Alcides de Orbini en Cochabamba y actualmente, por invitación del Museo Nacional de Historia Natural de La Paz, es la investigadora asignada de la sección de Mastozoología. Como ven, ambas tienen una enorme experiencia y esta ha sido clave, ¿no? Ha sido clave que ambas hayan formado parte de la expedición científica Identidad Madidi. Les doy la bienvenida a ambas, Nuria y Marisol. Es un placer enorme tenerlas acá. Y antes de empezar, quiero decirle al público, por favor, que si tienen preguntas, todas son bienvenidas, háganlas en la parte de comentarios. Y luego de la presentación, Nuria y Marisol van a estar respondiendo. Entonces, adelante, por favor, a ambas, estamos ansiosas de escucharlas. Compartimos la pantalla entonces. Sí. Perdón. ¿Cómo es? Aquí. Share screen. Compartir. Ahora sí. Súper. ¿Ya estamos? Están, perfecto. Adelante, por favor. Ok, bueno, primero que nada, muy buenas noches o muy buenas tardes a todos y todas. Marisol y yo estamos aquí un poco para compartir con todos ustedes los resultados que hemos venido teniendo con el trabajo que hemos realizado en campo en el Parque Madidi los últimos años.
Y bueno, son en realidad 5 años ya que estamos trabajando desde que inició el proyecto el 2015 y hemos querido titular esta presentación como la diversidad de pequeños mamíferos en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi, y conociendo nuestro parque y celebrando su biodiversidad. Vamos a hacerlo de manera conjunta, de manera que yo empiezo, después Marisol va a intervenir y vamos a turnarnos. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Como siempre, es importante tener los antecedentes, en especial en este caso respecto del área protegida Madidi. Como sabemos, hasta los 90 el área protegida todavía no había sido creada, pero sí ya estaba incluida dentro de lo que denominamos los Andes tropicales. Los Andes tropicales es uno de los 35 hotspots más importantes del mundo. Por lo tanto, ahí también la importancia que generaba en ese momento para poder establecer el área protegida. En este caso, la definición de hotspot queríamos simplemente resaltarla, porque no habla simplemente de áreas con una alta riqueza, ¿no? Sino también en áreas con un alto riesgo o amenazas, y además con un alto grado de endemismo, ¿no? Que son especies que solamente se encuentran ahí. En esta figura a continuación vemos la lista de hotspots a lo largo del mundo, y el número 35 están los Andes tropicales. Si se fijan, justamente casi una tercera o más de Bolivia está incluida dentro de los Andes tropicales, y dentro de ahí se encuentra el Parque Nacional Madidi. Esto simplemente para que, sobre todo lo que hemos venido aprendiendo estos días, resalte aún más el valor de este lugar. Bueno, entonces un poco ya nos conversaban los días anteriores y los anteriores investigadores sobre las evaluaciones iniciales en la zona de Madidi, a través de las evaluaciones rápidas, o llamadas también RAPS, y eran los primeros estudios serios, científicos, donde además incluían a pequeños mamíferos. Esto se inició en los 90 y también inicios de los 2000. En estas evaluaciones tenemos varias, que las mostramos a continuación, que sin duda han servido de referencia para trabajar en planes y estrategias de conservación, no solamente en Madidi, sino en otras partes del continente sudamericano. Ahora, para poder nosotras avanzar como lo hemos hecho en estos últimos años, sin duda hemos dependido de una gran cantidad de información y de aportes de muchos científicos previos. En este caso, el 93 y el 97, es el doctor Sidney Anderson, mastozoólogo por excelencia, taxónomo del Museo Americano de Historia Natural, que trabajó intensamente en inventariar toda la mastozoología, todas las especímenes de mamíferos que se encontraban fuera del país y en Bolivia. Es así que el 93, primero que nada, con el trabajo de Teresa Tarifa, junto con el doctor Anderson, surge esta clave de identificación y una lista base de mamíferos de Bolivia, que sin duda ha sido la Biblia para muchos de nosotros en sus momentos y que aún sigue vigente. Otro aporte importante, que ha sido sin duda también la base de este trabajo que les vamos a comentar a continuación, es el libro del doctor Anderson, del 97, que se llama Mammals of Bolivia, Taxonomy and Distribution. Con estos antecedentes, después de los 2000, surgen además nuevas publicaciones que tienen mucha importancia y valor, en este caso, y con base también en todos los trabajos realizados previamente, como son las listas, los checklists de mamíferos de Bolivia del 2003, y la última versión del checklist actualizado de mamíferos de Bolivia del 2019 de Aguirre et al. Con base en toda esta información,
hemos entrado nosotras a trabajar con pequeños, pero creo que es importante aclarar, si se habrán dado cuenta, en estos últimos días hemos tenido el día de ayer ya una presentación ya con mamíferos pequeños, pero en este caso mamíferos voladores, en este caso murciélagos, por la doctora Lisette Siles. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre mamíferos pequeños, roedores y marsupiales. Y el día de mañana tendremos a los demás colegas mastozólogos hablando específicamente de mamíferos medianos y grandes. Entonces, esto un poco para aclarar cuál es el límite de nuestro trabajo. Bueno, entrando al tema en concreto, los roedores en Sudamérica representan una gran cantidad respecto del número total de mamíferos. Es así que un trabajo del 2015 resume 30 años de trabajo de roedores sudamericanos en este libro que es Mammals of South America, en un libro que es casi un prontuario que se llama Rodents, donde en parte, bueno, se sistematiza casi 30 años de trabajo con más de 50 autores, que obviamente en este caso también Bolivia está incluida, pero sin duda con una baja representatividad, no porque no tengamos mamíferos pequeños, sino porque realmente son poco estudiados. Entonces, también es importante resaltar que como todos los aportes realizados anteriormente, en estos años, desde los 90, cuando se crea la información seria para la creación del parque, también han habido una serie de cambios taxonómicos muy importantes en las listas de las especies, algo que comentó también en parte nuestra colega Lisette Siles ayer. Tanto así que, como un ejemplo nada más, en 2006 surge una publicación que propone la división de un género que había en Bolivia, que era el género Oryzomys, en 10 géneros. Por lo tanto, en Bolivia ese género ya no es uno, sino son por el momento 4, y como vamos a contarles a continuación, pensamos que ya tenemos 5. Esta es la publicación a la que hago referencia, que es de unos colegas brasileros, también en el Museo Americano de Historia Natural. Y esta es una de las representantes de este grupo que se subdividió el género Oryzomys en los otros 10, y en el caso de Bolivia, los 4 que les mencionaba. Entrando directo ya a lo que son roedores en Bolivia. Al momento, de acuerdo a la lista oficial, tenemos 406 especies de mamíferos, o 407, bueno, la lista es muy dinámica. Sí. Entonces, en cuanto a roedores, concretamente tenemos 148 especies a la fecha, que representan el 36% del total de los mamíferos, pero además estamos nosotros refiriéndonos a los marsupiales, que en este caso representan además el 8.9%. En conjunto suman más de 40. Por lo tanto, nos damos cuenta la importancia que tienen estos animalitos en el estudio de la biodiversidad del marítimo. Entonces, el área de estudio. Todos ustedes ya en estas como 8 charlas, y la novena, en concreto ahora nuevamente les mostramos el mapa de la ubicación de los lugares donde hemos trabajado en estos 3 años, del 15 al 17, y lo importante además es que hemos armado un perfil altitudinal, pero en este caso va desde las tierras bajas hasta las partes más altoandinas de Maribi. ¿Por qué? Porque queremos ponerlos un poco en contexto, porque es así como vamos a mostrarles la diversidad de comunidades de pequeños mamíferos en Maribi, siguiendo este transecto desde los 200 metros en Hit hasta los más de 4.800 en el Chaupiorco, en la parte más alta del Maribi.
queremos resumir un poco la metodología que hemos empleado para obtener toda la información de la que les vamos a conversar. Más que todo, para cualquier actividad de campo, es siempre aprovechar al máximo la obtención de información cuando uno está ahí. Y en general la hemos resumido en 11 pasos. La primera, como siempre, previo a ir al campo, en este caso previa a la primera campaña en 2015, era reunir toda la información que existía en el área, como una línea de base, de la cual después vamos a comentarles la cantidad de datos. Después, como para cualquier expedición, elaborar una lista de especies hipotéticas o esperadas, como para tener una idea qué íbamos a colectar. El establecer un protocolo de muestreo de los animalitos en las localidades, elaborar las planillas, los registros de datos, el tipo y número de trampas, el tipo de cebo, etc. Bueno, obviamente también el tema de protocolos de bienestar animal para el tema de manipuleo y de captura. Nuevamente, siempre aprovechando al máximo en campo, tenemos fotografiados a los animales capturados en vivo y toma de las medidas de los animales también para saber su sexo, el estrado reproductivo, más o menos una idea de la edad y, bueno, características externas. Posteriormente ya aprovechábamos también los individuos para poderles sacar todos los ectoparásitos que los animalitos tenían fuera, porque eso han sido parte de otro estudio de biodiversidad de ectoparásitos, y la obtención de material biológico para estudios genéticos, que ya les vamos a explicar por qué. De lo contrario, no podemos tener certeza de muchas identificaciones. Preparación y organización de colecciones científicas para repositorio, porque el MADIDI va a tener un repositorio de mamíferos pequeños con toda la información. Y obviamente en la etapa que estamos ahorita entre la 9, la 10 y la 11, ¿sí? Sí. Es una etapa bastante ardua. Y bueno, en el punto número 10, en las identificaciones y las comparaciones, es algo que en cuanto a identificaciones les vamos a comentar a continuación. Y una etapa adicional, que va a ser un regalo también del equipo para MADIDI y todos los investigadores que quieran continuar trabajando con los pequeños mamíferos del MADIDI, con una base fotográfica de cráneos para el análisis morfométrico. Bueno, para empezar los resultados, en el levantamiento de la línea de base, se armó toda una lista de registros que sumaron 357 como registros en informes y en publicaciones, y solamente 80 tenían coordenadas que coincidían completamente dentro del MADIDI, y un total de 25 especies. Con MADIDI hemos adicionado a la fecha 49 especies más, de manera que tenemos registradas 74 especies, entre ellas 54 roedores, un paucituberculado y 19 marsupiales. Este es un ejemplo de la base de datos que está también disponible para seguirla trabajando. Bueno, respecto a todo lo que ha sido el trabajo ya en campo, nos hemos dedicado a utilizar trampas de captura viva para la captura de roedores y marsupiales. Entre ellas están las clásicas, ¿no? La trampa Sherman y la trampa Tomahawk, aparte de también realizar algunas series de otros métodos, ¿no? Para poder capturar toda la diversidad posible que había en las localidades de estudio. Es por eso que también se han utilizado trampas de caída, conocidas también como trampas pitfall, y a veces, cuando se daba la ocasión, también aprovechar de hacer capturas casuales, como capturas con la mano, o tal vez recoger especímenes que estaban ya en nuestras transectas, o que habían sido ya producto, por ejemplo, de los predadores del lugar. Entonces, todos los datos y también los indicios encontrados de pequeños mamíferos y marsupiales han sido también recolectados.
Bueno, dentro de otras de las metodologías importantes a usar y que también le hemos incorporado dentro de las visitas a los lugares, a las localidades de identidad Madidi, han sido registros tanto acústicos y fotográficos, ¿no? Y ha sido algo muy importante y novedoso y que a futuro con Nuria pensamos que tiene que ser más utilizado para el grupo de pequeños mamíferos, no solo por el hecho de registrar toda la información concerniente a las especies, sino también porque es importante determinar varios aspectos, como por ejemplo los sonidos que realizan nuestros pequeños mamíferos y que a veces son confundidos con otras especies, ¿no? Muchos decíamos, por ejemplo, que hay una rata del bambú que emite sonidos y llamadas muy interesantes y que muchas personas las confunden con otros animales y no la relacionan con roedores como tal, ¿no? Otro aspecto muy importante y en el que hemos incursionado mucho con Nuria en estos últimos meses es aprovechar estas bases de ciencia ciudadana como eNaturalist y otras que están disponibles en la red para poder apoyarnos en el trabajo de conocer más localidades y también más características que gracias a las fotografías se pueden determinar y ver en los pequeños mamíferos, que como sabemos todos están ahí, pero están como que escondidos y que es difícil tratar o sea, nosotros al ir al campo siempre tenemos una tal vez deficiencia o tal vez necesitamos un poco de más esfuerzo para poder registrarlos, pero en cuanto tengamos más personas trabajando en lo mismo y tal vez con un registro fotográfico podemos lograr nuevos reportes de especies que realmente no se conocen y que a nivel de Bolivia hay un vacío grande, ¿no? En cuanto a marsupiales y roedores. Bueno, yo creo que además entre los resultados a la fecha, ya entrando concretamente a los resultados producidos, de hecho tenemos ya los 3 informes científicos de campo, el del 15, del 16 y el 17, que los 3 están disponibles también en digital para quienes estén interesados. Entonces, de hecho, ya eso es un resultado importante porque es una forma bien clara de empezar a difundir las listas de especies y, bueno, todos los comentarios y observaciones de estas evaluaciones. Resumiendo un poco los resultados a la fecha, podemos concluir que, bueno, de los 15 sitios de estudio evaluados, hemos cubierto un rango altitudinal entre los 200 y los 4.900, que básicamente significa casi 4.5 kilómetros en altitud, ¿no? Que creo que es realmente es algo súper interesante y eso es lo que queremos mostrarles un ratito más. En general, hemos hecho una contabilización del esfuerzo completo en estos 3 años, que básicamente ha sido, obviamente no 3 años completos, pero 3 años de campañas, 17 meses, 170 días activos de trampas y 31.413 trampas noche. De todo eso hemos podido alcanzar al momento, bueno, las 49 especies registradas por nosotros adicionales a las 25 que ya estaban registradas. De estas, 73% son roedores, 26% son marsupiales y 1% paucituberculado, que es el único que estaba registrado para Bolivia. Y como una cereza sobre la torta, tenemos al menos, pensamos ya, como un buen tincazo, como 4 especies nuevas para la ciencia. Hemos tratado de, bueno, esto es básicamente una representación en una torta para que se note más o menos la representación de cada grupo dentro de los 74 especies de las que comentábamos. Creo que lo interesante siempre es poner los resultados en contexto. Y en este caso, esta es la comparación en porcentajes de los roedores, marsupiales y paucituberculados respecto del número total de especies para Bolivia. Resumiendo, obviamente paucituberculados tenemos el 100 porque es una sola especie y está en el Madidi, la hemos reportado nosotros, previamente estaba solamente en Apolobamba. Tenemos 41% de las especies de roedores en Madidi
Y en marsupiales, alrededor del 58% de las especies también las hemos reportado en Maribi. ¿Quieres comentar del película? Sí, en base a esto, por ejemplo, en marsupiales y en roedores hay un grupo muy importante que sí está representado de igual manera en el Parque Nacional Maribi, que son los animales que tienen un grado de endemismo y que no se los registra en otros lugares. Y justamente dentro de esos está un grupo muy importante del que a mí particularmente me gusta hablar, que más adelante ya les vamos a explicar. Entonces, alrededor de 5 a 6 especies de las 25 especies de endémicos están en el Maribi, y eso hemos calculado un 5%. Un 5%, presente. De las especies consideradas como endémicas. Bueno, otro de los resultados se muestra en la figura esta, donde se resume el número de especies, en este caso de roedores y marsupiales, para cada una de las 15 localidades. En este caso lo que hemos querido hacer es ponerlo en gradiente altitudinal, un poco para poder detectar cierto patrón también. Sí, y ahí pueden observar ustedes que, por ejemplo, los verdes más oscuros son roedores y los verdes más claros marsupiales. Entonces, como ven en la figura, la parte baja del Maribi, desde los 200 metros, tiene una gran diversidad de ambos grupos. Y a medida que se va subiendo en altura, la diversidad puede tener ciertos picos en las partes centrales, pero cuando ya llegamos a las partes más altas, si bien es cierta la teoría de que la diversidad va disminuyendo conforme la altitud, pasa lo mismo y hay no hay registros del grupo de los marsupiales en las zonas más altas de Maribi, lo que mostraría ese gradiente y toda la diversidad que representa el parque. Es verdad, pero aún así, lo que nos damos cuenta con la figura a continuación es que aún así nos falta mucho trabajo aún por realizar, ¿no? Entonces, esta es una representación de la gráfica acumulada de especies por localidad. Esta es siguiendo la lógica de las localidades a las que fuimos visitando, del 15, 16 y 17. Y la pendiente sigue firme, sigue subiendo. Entonces, sin duda todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Ya Rob nos ha prometido un par de años más. Entonces, y segura vamos a tener muchas más sorpresas. Entonces, ¿qué tal si vamos a la acción? Bueno, ahora es algo que queríamos hacer muy didáctico con Nuria, es involucrarlos a todos dentro de los viajes que hemos hecho, ¿no? Y ahí mostrarles paso grupo por grupo y también lugar por lugar las características que tenía y que tiene nuestro Parque Nacional Maribi, con todas las cosas que involucran a los pequeños mamíferos. Entonces ahora Nuria va a empezar explicando desde la parte más baja, que sería Pampas del Gil. Ok, vamos allá. Vamos entonces a hablar de lo que son las Pampas del Gil. Ya tanto los botánicos como los ornitólogos, los herpetólogos, los ictiólogos, nos han hablado de la importancia de cada uno de los pisos en los que pudimos trabajar. En este caso, nosotros vamos a hablar específicamente el caso de roedores y de marsupiales, pero roedores y marsupiales con peso menor a 1 kilo. Y esto es un poco algo, parece arbitrario, ¿no? Porque, por ejemplo, grupos como ardillas, como hochis y demás no entran dentro del trabajo que les vamos a presentar a continuación, y en parte también porque ellos necesitan una metodología de trabajo diferente a la que planteamos Marisol y yo. Entonces, en este caso estamos hablando de roedores y marsupiales menores a 1000 gramos. En el caso de Pampas del Gil, teníamos una de nuestras unidades de trabajo, era el bosque ribereño, y en el caso concreto hemos logrado capturar en total 10 especies, 7 de ellos ratones y 3 marsupiales. Sin duda en el bosque, un poco como dialogábamos con Marisol, la actividad de los animales es muy diferente porque Pampas del Gil, como buenas sabanas, son muy calientes en el día, de manera que la noche, son horas pico de actividad para muchos animales porque ya no hay tanto calor. Entre las especies que teníamos registradas dentro del bosque,
hemos sacado 2 representantes. Tenemos a las ratitas espinosas del género Proequinis. Tenemos al menos 2, e inclusive 3 especies presentes en estos bosques, y son ratitas nocturnas muy abundantes, ¿no? Entonces, muy características también del bosque ribereño. Y en este caso mostramos la imagen de un Philander que antes era Opossum, ahora es Philander canus. Incluso, quién sabe, puede ser hasta nueva especie, era un macho juvenil. Y bueno, es un marsupial, le dicen marsupial 4 ojos, y también lo encontramos a las orillas del río. Otro de los lugares estudiados en la misma pampa, en este caso lo notan, es la pampa abierta, ¿no? Lo que comentaba Mauricio también, las sabanas con pastos altos, islas de bosque, y lo cual también Freddy Centeno, nuestro botánico, nos explicó también la presencia de manchones de Mauriclea flexuosa y toda la serie de aves que habitan en que nos mencionó Vic ayer o anteayer. En este lugar hemos registrado 13 especies de roedores, 3 especies, 10 roedores y 3 marsupiales. Tenemos una muestra nomás de 4 de ellas. En este caso tenemos a Cavia, que es uno de los géneros más, bueno, relativamente común en la pampa, porque es como si fuera una vaquita, come pastos y, como decía también Mauricio, en los pastos altos, ellos viven por debajo. Tenemos a los roedores del género Euryorizomis, tenemos al menos 2 o 3 especies de este género. Tenemos los marsupiales, que en este caso son las pequeñitas. En este caso, este es el primer registro que tenemos para Madidi del género Cryptonanus, muy característica por las orejitas naranjas y la colita muy clara. Y finalmente, este es uno de los marsupiales con mayor número de especies en el neotrópico, que es Monodelphis, en este caso Monodelphis peruviana, que ha sido capturado en trampas de Pitfall, ¿no? Tanto el Cryptonanus como Monodelphis han caído los 2 en las trampas de caída. El tercer lugar, yendo rumbo arriba, es el Alto Madidi. En esta hemos llegado a registrar 12 especies, de las cuales 8 eran roedores y 4 marsupiales. Este es nuevamente un panorama una vista del área de trabajo, y aquí tenemos representantes de 3 entre las más representativas, porque Alto Madidi, al ser al pie de los Andes, también tiene algunos efectos amazónicos, pero también tiene elementos de montaña. En este caso hemos querido resaltar a una ratita semiacuática, que es Nectomis. Esta ratita de aquí arriba fue capturada en la playa, en una trampa también de captura viva, y tiene una característica en los deditos de la parte de atrás, que tienen membranas interdigitales que le permiten, bueno, un mejor nado, ¿no? Come peces también, entonces es una ratita acuática. Después tenemos a un roedor del género Oecomis, es una ratita trepadora, con las típicas vibrisas o bigotes largos, ojos grandes, y esta ratita es por lo general vespertina, nocturna, porque tiene muy buena vista nocturna y es muy buena trepadora. Y aquí abajo también hemos tenido las capturas de las carachupas más pequeñas, que son del género Siophanes, y tienen las barriguitas muy blancas y, bueno, no eran unas especies abundantes, pero eran bien típicas de este ecosistema. Ahora las siguientes localidades rumbo arriba, le paso a Marisol. Gracias. Justo yo tuve el agrado, o sea, la dicha de unirme a la expedición de Identidad Madidi, a todo el trabajo y a los investigadores en esta localidad, en Río Hondo, del 2016. Como ven en el paisaje, esta ya es una de los hábitats que comprenden el bosque de piedemonte andino.
está justamente relacionado con las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes, que dan paso después a que con esa transición se va hacia las tierras bajas de Bolivia. En este lugar realmente ha sido muy grato trabajar. También la ida al campo ha sido de mucha logística, pero ha valido la pena. En este lugar, por ejemplo, hemos registrado 11 especies de pequeños mamíferos, entre ellas 7 roedores y 4 marsupiales. Dentro de ellos les vamos a mostrar algunos ejemplos y representantes. Como ya les había mostrado Nuria en la otra localidad, Alto Maridi, había marsupiales, pero en esta localidad llegamos a registrar a uno que se conoce como una carachupa lanuda. Es un poco diferente de las carachupas pequeñas que ya mostró Nu y que también no es similar a otras que vamos a ver más adelante, y que también es un grupo que necesita ser estudiado, ¿no? Normalmente el mundo de los marsupiales creo que es un mundo nuevo al que vamos a ingresar todos los que queramos trabajar, y en Bolivia más, porque realmente se necesitan muchas personas interesadas en este grupo para poder aclarar la situación que tienen ahora el número de especies, por ejemplo, para nuestro país. Es un grupo muy hermoso y que realmente en Río Hondo ha sido uno de los lugares más diversos. Otra de las especies que les podemos mencionar dentro de los marsupiales también se encuentra esta, que es un avistamiento casual que tuvimos justamente en una de esas noches en que acompañábamos al equipo de pequeños de murciélagos para redear con las redes de neblina, valga la redundancia, y que justamente ubicadas al lado de los arroyos que iban a botar sus aguas al río principal, al río Hondo, se podían encontrar hábitats realmente extremos y con ello especies relacionadas al agua, como esta carachupa de agua o yapoc, que es un nombre común, y que igual que Nectomis, la anterior especie que también utiliza fuentes de agua para alimentarse y como hábitat, tiene membranas interdigitales en las patas delanteras y traseras que le ayudan en el nado, además de un pelaje impermeable. Y su dieta se relaciona a animales que están también viviendo en el agua, con peces, crustáceos o insectos, ¿no? Entonces ha sido realmente impresionante ver este animal, verlo nadar también, y realmente una de las experiencias más lindas. Ahora entremos dentro de lo que es tal vez el fuerte de todo lo que es los pequeños mamíferos, que son los roedores, y dentro de ellos el grupo de los ratones del arroz o los orizominos, que como los conocemos los que estudiamos ratones, dentro de los cuales, no te preocupes, quiero mostrarles este pequeño ratoncito. Es algo impresionante que vamos a ir contando a partir de todo lo que es roedores, sin dejar de lado los marsupiales, porque necesitan más estudios todas las especies que tenemos en nuestro país. Dentro de eso, comentarles algo así loco que nos ha sucedido y que yo he tenido una experiencia en este primer viaje, y que justamente es el evento que se conoce comúnmente como la ratada. La ratada, por ejemplo, todos los miembros de la expedición en Río Hondo, creo que no nos hemos salvado de tener un encuentro de primer grado con un roedor o con un marsupial, debido a que cuando hablamos de la ratada como tal, esta se produce a través de que en un hábitat como por ejemplo un bosque de Río Hondo haya tenido diferentes efectos, fenómenos climáticos, como una lluvia abundante, donde toda la cobertura vegetal o los árboles que están presentes ahí producen una gran cantidad de recursos. Al producir esta cantidad elevada de recursos, las poblaciones base, como la de los pequeños mamíferos entre ratones y marsupiales, sufren una explosión demográfica. Al sufrir esta explosión demográfica, ellos también se vuelven abundantes, y es por eso que los encontrábamos en todo lado, ¿no? Y por ende, nosotros que trabajamos con los pequeños mamíferos, en nuestras trampas teníamos una abundancia realmente alta. Esto es un fenómeno que a la vez se va controlando, porque al haber tanto recurso de ambos lados, los pequeños, los medianos mamíferos, como los carnívoros, otros peces, aves, serpientes,
se ven también fortalecidos al tener una dieta en base a roedores o a marsupiales o a otro pequeño mamífero que ayuda de igual manera a que las poblaciones de otros animales también se mantengan. Entonces es un ciclo muy interesante y que nos ha tocado vivir en Río Hondo, y que dentro de eso, experiencias particulares como por ejemplo ver ratones que no son naturalmente acuáticos nadar es algo muy interesante, ¿no? Eso nos ha pasado en Río Hondo. Y lo positivo también de haber vivido esta experiencia es que hemos tenido una gran cantidad de roedores, que hemos podido verlos, analizarlos, y en base a eso nosotros hemos podido descubrir similitudes y también diferencias. Y a raíz de eso nacen también las nuevas inquietudes por conocer el estado actual de nuestras poblaciones de roedores. Entre ellas les voy a comentar el estudio de caso que hemos desarrollado en base a este pequeño ratón que les mostré hace un momento, y que aquí está nuevamente. Es un ratoncito espinoso. Los pelos que tiene este animalito son a manera de púas. O sea, es una gran característica con la que todos, incluso nosotros creo al principio, ya sabíamos que era un ratón espinoso y no teníamos más problema en identificarlo como una especie que era Neacomis spinosus, que estaba registrada para la parte oeste de la cordillera de los Andes y en relación a la parte amazónica. Pero se ve, y con eso de, por ejemplo, tener muchos ratones que hemos podido ver en el campo y también después en laboratorio, se ven las diferencias y las similitudes que hay entre ellos. Es por ello que muchos, por ejemplo, sin ir lejos a Brasil y a nuestro vecino Perú, ya les ha levantado mucho la curiosidad para determinar que si de verdad estamos hablando solo de una especie o es un complejo de varias especies que están dentro de este género. Entonces, nosotros también nos hemos animado a ver esto, y sobre todo dentro del Parque Madidi, ya que este ratoncito no solo estaba presente en esta localidad, sino en otras, y tenía ciertas diferencias al momento de ver las formas externas a nivel del cuerpo y posteriormente las formas del cráneo. Entonces, hemos hecho un pequeño análisis que lo hemos presentado en el Congreso de Mostozoología, y en este nos hemos podido ayudar a través de medidas morfológicas a determinar que sí hay morfotipos diferentes. Por ende, necesitamos más estudios dentro tal vez del ámbito molecular para determinar si podemos hablar de nuevas especies, tanto para el Madidi como para Bolivia, ¿no? Entonces, este es un estudio de caso. Como les digo, es un mundo, Bolivia todavía tiene vacíos de información y tenemos que continuar con los trabajos. Bueno, pasamos a otra de las localidades. Seguimos subiendo en el gradiente altitudinal del parque y llegamos a la comunidad de Sarayo. Esta comunidad se encuentra en alturas entre los 1000 y 1200 metros. Es caracterizado porque el hábitat y la vegetación es un bosque montano inferior. Es una transición hacia lo que va a ser el pie de monte amazónico, es decir, ibas bajando en altura y llegabas a la localidad de Río Hondo, y se caracteriza normalmente por tener una pendiente muy pronunciada, con lugares que a veces son inaccesibles y una vegetación muy, muy propia del lugar, ¿no? Y ya con cantos rodados en los ríos, es un poco ya, se nota la subida en altitud. Entonces, en este lugar, nosotros hemos registrado 13 especies, de las cuales 9 son roedores y 4 marsupiales. Entre ellas, como les mencionaba en las metodologías, los registros acústicos y fotográficos nos han ayudado mucho a registrar especies que normalmente no caen mucho en trampas y no las podemos ver porque están tanto en el dosel de los árboles como también en lugares inaccesibles por las pendientes pronunciadas que tenían estos lugares. Entre ellas les mencionamos a esta especie que tuvimos el grato honor de encontrarla y de conocerla, porque realmente ir al Madidi es conocer otro mundo,
encontrarse con personajes como este, ¿no? Que es una ratita arbórea llamada Isotrix, que suponemos que es bistriata, debido a que gracias al patrón de coloración que tiene, se pueden ver en su rostro, la parte de la frente hasta la nuca, una línea blanca, además de ver su rostro corto, su hociquito muy corto, tiene ojos grandes y también las orejas pequeñas, con una coloración del cuerpo de color plomizo a negro y con la cola larga y peluda, y que tiene en la base de la unión al cuerpo un color rojizo. Entonces, todas estas características ayudan a reconocer las especies de roedores, por ejemplo, de roedores crípticos que no son muy visibles, y que con un registro fotográfico podemos asegurar que hay estas especies en estos lugares, ¿no? Es muy importante por eso el trabajar con la ciencia ciudadana, porque muchas personas a veces están de viaje por lugares como el Madidi, y tienen la suerte de encontrarse con esas especies. Entonces, eso también nos ayuda a poder reforzar futuros trabajos de monitoreo o futuras investigaciones, ¿no? Lo mismo pasa con esta otra especie que ustedes ven aquí, que es justamente la rata del bambú, y que Nuria también les va a hablar un poco más de esto, porque en las metodologías, como ustedes veían, esta es la ratita que realiza sonidos en la noche, y que muchas personas no saben que en realidad es una ratita la que hace estos sonidos, sino piensan que puede ser o una rana, o tal vez un ave, pero es un roedor el que realiza esto, estos sonidos que son en plena noche en las tierras bajas, como una llamada de atención, ¿no? Entonces, hay que conocer más sobre estas especies que por estar en lugares como los doseles de los árboles o en la noche, no las conocemos. Entonces, necesitamos más trabajo en especies que son raras y que están presentes en el parque. Otra de las especies importantes que vamos a ver aquí, en la parte superior y derecha de la presentación, es otra ratita que también es considerada arborícola. Miren el ancho de la pata que tiene, y la cola también es muy larga. Entonces, todo esto nos hace ver que también es un animal trepador, y que se conoce muy poco de estos animales, ¿no? Es otro nivel el trabajarlos en los doseles, porque se necesita un esfuerzo mayor, a veces no son llamados, no recurren a bajar al suelo, no lo sabemos. Entonces tenemos que investigar más, y es necesario trabajar con especies que son raras y también muy llamativas. Continuando con el ascenso en altitud, llegamos a la localidad llamada Mamacona. Justamente en esta localidad, creo que el esfuerzo para llegar a esta ha sido realmente muy intenso, de veras. Pero realmente todos los lugares en el Madrid son maravillosos, y claro, Mamacona no puede ser la excepción. En Mamacona hemos estado en una altura entre los 1500 a 1800. El bosque ya era bosque montano como tal, y la parte que ustedes pueden ver al lado izquierdo de su pantalla es el bosque como tal, con todas las características de la ribera del río, y que a medida que te alejabas y llegabas a un poco más en altura, encontrabas árboles de copal, encontrabas palmeras conocidas como tolas, y otro tipo de árboles como el pino, y también asociaciones de tacuaras o bambús, donde se encontraban, como ustedes han visto anteriormente, la ratita del bambú. Pero como era un poblado que ya no estaba siendo habitado, había lugares de intervención antrópica, como esta pampa, que era un potrero. Entonces, a pesar de ser un área intervenida y tener un bosque como tal en esta localidad, creo que lo más llamativo ha sido ver que habían diferencias como en el hábitat, también en la caracterización de especies. Encontrábamos cosas diferentes en la pampa y también cosas diferentes en el bosque. En ese sentido, por ejemplo, las áreas unidas a bosque y que tenían bordes de tacuara, tenían la presencia de la rata del bambú,
y que, como ya saben, nosotros nos lanzábamos en la noche a poder verla, porque como dijimos, es una especie realmente muy difícil de ver. Se la puede localizar gracias a sus sonidos, y que gracias, por ejemplo, a la ayuda de Vic, el ornitólogo del grupo, que siempre manejaba su grabadora, y la iniciativa de Nuria, que desde el viaje en que la grabaron por primera vez, que era Sipía, Alto Madidi, entonces ya teníamos el objetivo de poder hacer algo con esto, con este material, ¿no? Entonces ahí se la registró, la foto es de Vic, del ornitólogo, como les digo, y ahí se ven características también de la ratita, ¿no? Como por ejemplo el hocico ancho, muchos bigotes, la parte rojiza de la base de la cola, y las manitos y las patitas que son modificadas justamente para poder trepar. Es muy interesante trabajar con este animalito. Nosotros queremos continuar con las investigaciones. Es muy importante porque realmente el comportamiento que tiene y la asociación a la tacuara o al bambú debe ser realzada. Creemos que tiene que tener más de una explicación esta especialidad, y esperemos que tampoco sea algo que la lleve a algún grado de peligro, ¿no? Y además que no se la conoce. Por otra parte, como les mostraba en la localidad de Jid, Nuria, aquí podemos observar a otro individuo de Monodelphis. Fue el primero que se registró para el trabajo de identidad Madidi como tal, y es un animalito realmente también críptico, porque normalmente se encuentra en el suelo y a veces entre toda la hojarasca y el hábitat que está, bueno, relativamente ahí con insectos y con otros animales, se encuentra el animalito, y a veces es por pura suerte también que logramos verlo, ¿no? Son animales tan pequeños, pero tan importantes a la vez. Arriba, en la parte superior izquierda y derecha, van a ver otro marsupial, que como también mencionaba Nuria, hay muchas diferencias, y es un mundo para volver otra vez a involucrarnos, y por géneros en este caso, porque este género llamado Metachirus es muy diferente, ¿no? Y por ejemplo, en el bosque montano de Mamacona, seguramente va a haber algún tipo de relación con el hábitat, y de hecho en las próximas diapositivas van a ver las diferencias que hay entre especímenes de una localidad y de otra. Bueno, con todo esto, les paso a Nuria para que, con lo que he hablado sobre la montaña, realmente les explique qué es la diferencia entre localidades, ¿no? Bueno, en este caso no, en este caso es un ratoncito que hemos capturado en el borde entre la pampa y el bosque, ¿no? Este es un, si se acuerdan, les mostrábamos a las ratitas espinosas en HIT. Esta es una ratita espinosa, pero a 1500 metros, ¿no? Entonces, es una ratita pequeña que puede estar incluida dentro del grupo Garneri, que es el grupo de las ratas espinosas pequeñas, y esta está bastante encima de la montaña. Entonces, al lado hemos incluido los detalles del cráneo, y está limpio, que son los que vamos a usar para poder comparar este animal con una especie que fue descrita hace poco, el 2018, que es Proechinis patoni, pero esta es una especie que está registrada para Pando y para tierras bajas. Por lo tanto, aunque es similar en algunas características, muy posiblemente esta la proponemos como una nueva especie. Ahí se ve la distribución de la especie, ¿no? Donde justamente en el sector de Madidi hay una incógnita, porque no se sabe cuál es. Entonces seguimos, en este caso, este es un tipo de corregión un poco azonal, porque es lo que llamamos los bosques secos del Valle de Azariamas, en la localidad de Sipía. Esto también ya nos hablaron nuestros anteriores colegas, porque es un bosque
premontano con vegetación caducifolia, ¿no? Estacional, y que recibe relativamente poca cantidad de agua. Entonces tienen nuevamente el tema de cactus, es lo que los biólogos también denominan como un refugio pleistocénico, y por lo tanto tiene una historia evolutiva bastante, y geográfica bastante interesante. En esta zona hemos conseguido 12 especies, de las cuales 9 eran roedores y 3 eran marsupiales. Entre las relativamente sobresalientes, tenemos, aquí está el otro Metaquirus, comparado con el que vimos hace poco de Mamacona, se nota que el chuño en este caso es negro, las orejas muy, muy oscuras. Entonces este es un trabajo que ya ha salido hace, qué sé yo, un año y medio atrás, sobre una revisión del género de este marsupial, que para Bolivia estaría una sola especie, lo cual nosotras dudamos. Podemos pensar hasta que hay la de montaña y 2 más. Después hemos estado más o menos como un fenómeno tipo ratada también, como en Río Hondo, pero en este caso en Sipía, donde había una gran cantidad de ratoncitos del arroz, de diferentes especies, y bueno, Neacomes, el animal favorito de la Marisol hace un par de añitos ya, y otro que no hemos podido sacar foto del animalito, pero que lo comento en este slide, que es posiblemente, podría significar un nuevo género de roedor para Bolivia. El espécimen lo ha revisado el profesor Víctor Pacheco de la Universidad de San Marcos en Lima. Es un solo macho, un espécimen adulto capturado en Sipía, que parece, bueno, en el caso nuestro no encajaba en nada de la clave, lo cual siempre nos dicen, si no encaja, Nuria, es algo nuevo. Entonces, hemos hecho verlo al profesor y si bien necesita todavía mayor trabajo, necesitamos compararlo con especímenes de Morizomis, que son un género endémico para el Perú, para el norte del Perú, para el Valle de Marañón. Y curiosamente también son bosques secos. Entonces es algo interesante para poder comparar, porque ahorita ya en 2016 describieron una nueva especie para este género, y quién sabe, el de Sipía puede resultar también una sorpresa. Seguimos subiendo. En este caso vamos a uno de los hábitats también que a mí me impactó, porque quise trabajar hace mucho tiempo en este ecosistema, que son las sabanas de altura de Apolo, en este caso la localidad de Machariapo. Ahí registramos 13 especies, entre 10 ratones y 3 marsupiales. Esta ha sido la primera localidad con la que empezamos Identidad Madidi en 2015, por lo tanto estábamos un poco novatos, pero súper con pilas, y nos fue bastante bien, ¿no? Entonces aquí en este resumen de fotos mostramos primero una especie nuevamente de marsupial, que en este caso no es necesariamente la que colectamos, pero es una lutreolina, es un marsupial que tiene forma de comadreja, que les voy a comentar en un minuto más. Pertenece a un grupo que es una nueva especie que ha sido reportada para Bolivia en la lista actualizada de mamíferos del 2019. Lutreolina parece ser del grupo Masoya, ya no Crassicaudata, pero igual necesitamos análisis moleculares. Tenemos además una galea, un conejito, donde llaman un pampahuanco, de los que comen paja, porque lo interesante de Machariapo es que tiene sabanas abiertas y tienes bosques de galería pegados al interior de los cañadones, que son muy húmedos. Y tenemos la primera foto de un Oxymicterus, es un acodontino, que es, típico de con hocico largo, con ojos pequeños y muy peludo, con garras fuertes porque excava, y esta sería la primera foto, digamos, de animal vivo, de un Oxymicterus hisca, que es una especie que, está reportada tanto en Bolivia como en Perú, pero no se la conoce, no se la conoce mucho.
Y abajo tenemos dos representantes más, en la esquina a un necromis, posiblemente amuenus, pero pensamos que es otra cosa porque es un ácodon de altura, por así decir, pero la altura aquí es 1700, no es 3200 como en los Andes. Y al lado tenemos a una ratita que más parece un oecomis, por lo ojoso. ¿Sí? Entonces, tenemos una gran variedad tanto en la sabana como en los bosques de galería. Aquí les mencionaba esta lutreolina con forma de comadreja. En 2014 se registró o se reportó por primera vez para Bolivia, pero en este caso para el sector de Tarija. Por lo tanto, si proyectamos que Madidi está por aquí, sería un nuevo registro latitudinal, ¿ya? De todas maneras, todavía no tenemos clara la identificación completa de la especie y, bueno, vamos a seguir en eso. Sí. Subimos ya en la localidad número 9, estamos en Cargadero. ¿Quién no se acuerda de Cargadero? Es un área camino a Mojos, es un área que es muy pendiente, en la que trabajamos desde los 1700 hasta los 2600, o sea, casi 1000 metros de diferencia desde la base. Y en este lugar colectamos 9 especies, 6 roedores y 3 marsupiales. Lo curioso de este hábitat es que, a pesar de ser un hábitat bastante intervenido, porque es una zona también de cría de ganado, o por lo menos de paso de animales, encontramos lo siguiente. Primera localidad donde encontramos a un acodontino nuevamente, otro hocicudo, pero este sale del patrón de un acodontino de la tribu Acodontini. ¿Por qué? Porque tiene la cola más larga que cualquier otro acodontino, por lo tanto no debería ser acodón, pero es donde encaja mejor. Es un ratón de ojos muy pequeños y es además una especie, yo le diría endémica regional, porque solamente está entre Bolivia, en el noroeste de Bolivia y el sudeste de Perú. Es un animal que se encuentra entre los 1000 y los 2000 metros de altitud aproximadamente y es del género Lenoxus. Tiene una puntita de color blanco, por lo que se lo llama Lenoxus apicalis. Tenemos aquí 2 representantes de otros marsupiales. En este caso son ambos del género Marmosops, uno que ha sido colectado alrededor de 2000, y el otro en la parte más alta, que es más o menos el hábitat que se ve en el recuadro en la parte derecha, y a los 2700 metros, que tiene un patrón, en general en marsupiales, se le ven mucho las características ¿cómo se llama? El halo alrededor de los ojos. No, pero también se le llama el antifaz. El antifaz. O sea, los ojos, las ojeras alrededor de los ojos. Que en este caso es sumamente oscuro, por lo menos es el más oscuro que yo conozco. Y comparado con el otro, tiene el hocico un poco más corto que el que capturamos a 2000 metros. Y ahora pasamos a las otras 2. Sí, las otras 2 localidades, ya seguimos subiendo en altura y llegamos a Chuyo, que es la localidad continua en un valle paralelo a lo que era Cargadero. Entonces, esta localidad se encuentra a los 2800 a 3100 metros. En esa altura realizamos el trabajo. Es un bosque montano superior. La característica, como ven en la parte izquierda de la pantalla, es que tiene varios tipos de árboles que son mayormente pequeños, pero tienen una complejidad vertical, es decir, tienen epífitas, hay arbustos, hay hierbas, entonces es un complejo vegetal muy interesante. Y como ven en la pantalla, en la parte derecha, justamente son cabeceras de cuenca y lugares con mucha abundancia de agua. Es muy importante la conservación de estos lugares porque son importantes por producir y ser fuentes de agua.
Dentro de este lugar, de esta localidad de trabajo, pudimos registrar 8 especies, de las cuales 7 son roedores y un marsupial. Entre los animalitos registrados tenemos, por ejemplo, a los colilargos, que están representados con el Gorizomis, y otro de los, dentro del grupo de los colilargos también otra especie que entre ambas hay mucha similitud, pero se puede determinar en base al tamaño la diferencia. Es una especie de Microrhizomis minutus. Dentro del otro grupo importante, como mencionaba, ¿no?, están los roedores andinos o acodontinos, y ellos se caracterizan por ser pequeños normalmente, y en este caso, por el lugar, se encuentran animales que tienen un pelaje largo y ojos muy pequeños. Y las otras especies de importancia para el lugar, y que como mencionaba más adelante, son importantes para Bolivia, son las especies del género Thomasomis. Estas especies tienen la característica de ser color rojizas y tener un halo alrededor del ojo que no tiene mucho pelo. Entonces, estos animales son interesantes porque están relacionados mucho con estos hábitats, que son los bosques montanos, o como veremos en la próxima localidad, que es Izañú, en los bosques de ceja o bosques nublados. Entonces, este otro bosque, esta otra localidad, subiendo en altura, a continuación de lo que era Chuyo, nos muestra las mismas características, ¿no? Un bosque con muchos árboles y que a medida que se va subiendo en altura, incrementa la cantidad de musgos, y que al igual que la anterior localidad, son importantes porque son fuentes de agua. Dentro de estas localidades también encontramos una grata sorpresa, porque después de 25 años de que se ha trabajado en Bolivia, y se tuvo el primer registro de esta especie de paucituberculado, que es una especie relacionada a los marsupiales, pero que no está dentro del mismo grupo, es que se registró el Estorocinca. El Estorocinca, después de 25 años, fue registrado, y el primer registro también es para Mariri, en esta localidad de Izañó. En Pelechuco fue el primer registro, ¿no? Entonces estábamos a una distancia realmente considerable, y dentro del parque Izañillo fue el primer registro para el parque. Es importante mencionarla porque en realidad no se tiene más información, es una especie muy poco conocida, y que las características, como ustedes ven en la foto, es una especie con ojos pequeños, un hocico alargado que se asemeja mucho a lo de los marsupiales, y aquí en la imagen se puede ver como un labio que tiene. Es una característica externa muy peculiar, y que todo el cuerpo parecería el de un ratón también. Entonces es muy difícil tal vez reconocerla, pero es una especie muy importante y muy poco conocida. Volviendo al grupo de los roedores, tenemos otra vez, como les mencionaba, el grupo de los tomasominos, que son normalmente de esas tonalidades de color, y que para Bolivia hay 2 especies endémicas, que vamos a nosotros trabajar también con este grupo para determinar si tenemos estas especies dentro del Mariri. Y el otro grupo importante y mayoritario que encontrábamos, como siempre, eran los acodontinos, ¿no? Y en este caso también, otra vez, el acodontino de ojos pequeños y que era muy peludo. Esta especie es considerada un acodontino del grupo Mimus. Bueno, entonces nos vamos a apurar un poco. Sí. Estamos en la localidad número 12 ya, estamos subiendo, estamos en la ceja de montaña, tenemos 5 especies registradas, donde tenemos compartidas con Chuyo, en este caso Thomasomis aureus, que es uno de los Thomasomis más grandes, que es una ratita bastante grande. Nuevamente los acodones de altura, tipo lanudos, que en este caso puede ser Acodon fumeus, pero de los ratones del grupo Mimus. Y abajo tenemos una ratita que es otro hocicudo del género Oxymicterus, pero este es el que hemos llamado el Oxymicterus de páramo, o más bien el Oxymicterus de ceja, porque es diferente al de páramo que vamos a ver a continuación. Subiendo ya a los 3.800, estábamos en los 3.200, en los 3.800, donde ya tenemos
Si bien hay algo de vegetación, ya empiezan a haber pajonales altos y tenemos registrados 8 especies. En este caso no hemos registrado marsupiales, pero tenemos a estos 3 representativos que eran entre los más dominantes. Auliscomis, Auliscomis en este caso, Auliscomis pictus, que es un ratón que además es muy típico de las regiones altoandinas. Aquí tengo 2 fotos de hocicudos, pero en realidad Oxymictus paramensis, que es el que tocaría más bien en este piso, y varias especies de, entre ellos Abrotrix, Oligorizomis y Philotis, que no están en la fotografía. Y llegamos al piso de Puina, que es en la parte alta, a los 4.600 metros de altitud, ya llegando a los nevados. Ahí hemos encontrado 9 especies de roedores. Parecería que no fuera tan rico, pero sí son 9, y de los cuales tenemos unos muy carismáticos, como la chinchilula, que es un sigmodontino que no encaja en ninguna de las tribus por el momento, de las tribus de sigmodontinos, y tiene unas orejas enormes. Incluso estos ratones son relativamente comunes y han caído en las trampas cámara. Entonces yo creo que mañana también Guido Ayala nos comentará un poco de este animalito, que parece más un conejo, ¿no? Los Philotis, en este caso en la parte altoandina ya hemos colectado, ya no Philotis Philotis ocile, que fue el que capturamos en Páramo, o en la parte de Páramo, pero es Philotis xanthopigus, que es el típico ratón de roquedales y bueno, es más que todo comedor de semillas. Y el famoso achocallito que le dicen, o el Abrotrix jelski, que es el favorito, uno de los favoritos de Rob, por los colores tan vistosos que tiene, y es un animalito bastante común. Bueno, y llegamos a la parte más alta del Madidi, con la localidad de Chocoyo, que se encuentra entre los 4.500 y 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En esta localidad hemos registrado 8 especies, igualmente todos ratones, y de las cuales la primera, que está en la parte izquierda de la pantalla, es una especie muy pequeña de ratón, y es el primer registro de Calomis lepidus para el Madidi. Entonces este ratoncito también vive en esas zonas altas, que son muy frías. Después también compartimos junto con las otras localidades de Páramo y de Altoandino de Puina a Auliscomis pictus. Y también a la especie Abrotrix jelksi, que es la más abundante junto con Philotis xanthopigus, ¿no? Estas 2 especies son las más dominantes en esos ambientes fríos y altos de Chocoyo, y esperamos, de acuerdo a también los registros de heces, encontrar otras especies como Neotomis seriosus, o también si se hace un mayor esfuerzo tanto en el trabajo con trampas como de indicios, y también trabajo con trampas cámara, como mencionaban, ¿no?, para la chinchilula, sería interesante conocer qué otra diversidad hay. Finalmente, como resultado también de todo el trabajo será el repositorio de fotografías de cráneos de pequeños mamíferos. Esto es solo una muestra de las fotografías que se están tomando de todo el material obtenido con la ayuda de Omar Torrico, al que no lo dejamos descansar. Y podemos plantear las siguientes conclusiones. Para empezar, la gran diversidad de roedores en Bolivia y consecuentemente en Madidi, sin duda es el resultado de la gran variación de ecosistemas y paisajes existentes, ¿no?, su topografía. La diversidad y riqueza de las comunidades de pequeños mamíferos en Madidi muestran un patrón de reducción en la riqueza a medida que se asciende en el gradiente altitudinal, con un leve pico entre los 1.300 y los 1.700, y esto sin duda es el resultado de una variedad de factores ecológicos y propios de las especies en sí, de las comunidades y de su dinámica, algo que todavía tiene que seguir siendo estudiado. Sí, aquí vemos, ¿no?, esa gráfica de los pisos y cómo va variando la diversidad de pequeños mamíferos. Listo, María. Una mayoría de las especies actualmente dentro de lo que es Bolivia sufren el vacío de información
Gracias a Identidad Madidi hemos podido conocer un poco más de estas especies y obtener información acerca de su historia natural. Después, las especies son pequeñas y las distribuciones son reducidas. Es necesario determinar las alteraciones del hábitat porque estas van a incidir mucho en las poblaciones de los pequeños mamíferos. Y el hecho de que estén desapareciendo los hábitats donde estos se refugian es importante para las acciones de conservación a futuro que se quieren hacer. Finalmente, entonces existe una gran diversidad de especies de marsupiales reportados en el gradiente altitudinal, muchos de los cuales no han podido ser identificados aún. No descartamos también que sean nuevos para la ciencia. Se reportaron registros casuales de especies de roedores, como en el caso de Isotrix, lo cual, bueno, ni quiere decir Chironectes y otros, y si no son especies nuevas para la ciencia, sin duda serán nuevos registros para el país. Como próximos pasos, hemos reiterado en diferentes momentos trabajo en la genética de los grupos de especies priorizadas, la revisión y descripción de los candidatos a nuevas especies para la ciencia, colecciones científicas de referencia para poder comparar con las del repositorio de Madidi y la selección de lugares para monitoreos a largo plazo. Dentro de esos próximos pasos están las publicaciones que queremos realizar, el trabajo que aún queda para poder revisar los especímenes que tenemos y otros materiales adjuntos como fotográficos, como la morfología de las especies, los datos acústicos, en Dactylomis, por ejemplo, aparte de incursionar más en lo que es la variabilidad morfológica de especies como Lenoxus apicalis, como no mencionaba, una especie compartida y segregada en el sector de la parte norte de los Andes de Bolivia y Perú. Creo que ya. Bueno, sin duda no podemos irnos sin agradecer no solamente a todo el equipo, esta es solamente una foto de una de las 15 localidades, bueno, por el gran apoyo de los guías. Ya ayer Vic ponía una lista de todos los nombres porque no queremos pecar de excluir a nadie, y sin duda, bueno, empezando por Rob, por todo el equipo de logística de WCS, todo el apoyo de Dorbigny, del Instituto de Ecología, del Herbario Nacional, y sin duda de parte de las autoridades del CERNAP y del área protegida, bueno, pues hemos podido avanzar hasta donde estamos, pero todavía, como decía Vic ayer, estamos viendo la punta del iceberg. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y perdón por habernos extendido tanto. Sí. Bravo. Muchísimas gracias, Nuri y Marisol. Ha sido fascinante escucharlas. Es realmente un gran aporte al conocimiento de los mamíferos pequeños de nuestro Madidi. Impresionantes los datos, las fotos para derretirse. Qué preciosos que son estos pequeñitos. Tenemos muchísimas felicitaciones para las dos. Hay un montón de comentarios resaltando lo capas que son, y me sumo definitivamente a esas felicitaciones. Y ahora vamos a pasar a responder algunas de las preguntas. Una de las cosas que ha llamado la atención ha sido el tema de los registros acústicos de los roedores. Y Kat Barbosa y Eli Gutiérrez tienen unas preguntas similares. Quieren saber qué tipo de grabadores o en general equipos han utilizado para hacer las grabaciones y luego el software que han utilizado para analizarlas. Esa es la primera parte de la pregunta. Y después, si han podido hacer descripciones de los llamados de las diferentes especies y si han encontrado patrones específicos para poder identificarlos. Estás con tu micrófono apagado, ¿no? Ahora sí. Chacroli. Dale. Gracias, Marianita. Bueno, sin duda ha sido para mí un lujo tener a Marisol también a mi lado para poder procesar toda la información. En el tema de las grabaciones, en parte fue algo casual, pero en parte casual, pero de mucha curiosidad mía, ¿no? Porque Vic es uno de los que graba búhos en la noche y siempre nos hemos nosotras encajado a aprender más. Y las ratas estas del bambú, que son tan sonoras, aprovechamos el equipo de Vic con su micrófono unidireccional para grabarla por primera vez en Alto Madidi. Y sabemos que la rata
canta una vez y después de una hora recién vuelve a cantar. Entonces hemos estado viendo hasta que hemos logrado obtener un canto completo y hemos utilizado las mismas técnicas de los ornitólogos de playback para que la rata se acerque. Entonces tenemos varios datos también de comportamiento que queremos compartir, porque nos hemos dado cuenta que mucha información, esta información de las ratas hay hasta los 80, después no hay publicaciones sobre información de comportamiento y otros. Entonces, hemos usado grabadoras con micrófonos monodireccionales de los ornitólogos y también hemos usado reporteras. Vic ha utilizado, ayer nos mostraba una cámara o una reportera con 3 micrófonos que nos ha funcionado también bastante bien. Y en el caso de los análisis nos ha ayudado Naira Antesana. Sin duda los sonogramas son fuera de mi alcance, pero estamos en alianza con ella, que ha hecho también sus paisajes sonoros en el área urbana, y es con ella que estamos armando la publicación. Una pregunta medio relacionada es si podrían reproducir el sonido que hace este roedor. No sé si tienen la grabación a mano o nos pueden hacer el sonido ustedes. Podemos buscar la grabación. No, aquí está. Sí. Buenísimo. Vamos a ver, ¿se puede compartir el sonido, Marianita? Deberían poderlo, a ver si lo ponen y le dan Sí, yo creo que sí puede compartir. Sí. ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Lo curioso es que se especula mucho sobre el canto. Se dice que es macho, marcando territorio, se dice que la hembra hace un dueto y contesta. Entonces hay mucho escrito, pero nada comprobado. Lo que sabemos es que es el macho que canta, porque nos consta, lo hemos constatado en Sarayo, pero ahí queda. Fascinante, muchas gracias. Increíble que sea un roedor, no puedo creer. Qué belleza. Y gracias por la pregunta, Tati Beltrán, así la hemos podido escuchar. Qué bueno que la tenían a mano. Genial, realmente fascinante. Tenemos otra pregunta de Olga Poma, que quiere saber cuál es el rol ecológico de la ratita acuática. Y más abajo tenemos otra pregunta similar, pero ya sobre el rol ecológico de los roedores en general y los marsupiales. Entonces, por favor, si nos pueden responder este par de preguntas. Bueno, sobre la ratita acuática, falta mucho por investigar. El registro ha sido, creo, uno de los primeros para Bolivia, con Mariri. Pero de hecho, las especies que viven asociadas a agua son bioindicadoras. Entonces, una especie no se metería al agua si es que esta está contaminada y otras cuestiones más. Entonces, creo que, aparte de ser un bioindicador, y al igual que muchas otras especies de ratones que son insectívoras y también comen a veces semillas o frutos, está también los roles básicos, ¿no? De control de plagas, de dispersión de semillas, y como hablábamos en el caso de la ratada, también ser especies que sirven de base alimenticia para otras especies y así forman el ciclo o la pirámide alimenticia de los ecosistemas naturales, ¿no? Es de importancia. Seguramente falta más por investigar, como otros aspectos de comportamiento, por ejemplo, como en roedores un poco más grandes, como Dasyprocta, donde oculta sus semillas y ayuda a la regeneración y plantación de nuevas, o sea, vida nueva de plantas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden especular y que hay que probar. Genial, aparte de preciosos, súper importantes los pequeños mamíferos. Otra pregunta que tenemos que creo que es bien interesante para la mayoría de la gente, tal vez que nos está viendo, es ¿cuáles son las diferencias entre marsupiales y roedores? Por favor. Ok. Bueno, para empezar,
la estrategia reproductiva, ¿no? Entonces, si bien los marsupiales también son mamíferos, son considerados de una línea de implante de la placenta diferente al de los ratones, los ratones son euplacentarios, o sea, los bebés se implantan en la placenta o en el útero y nacen vivos. En el caso de los marsupiales, ellos tienen un desarrollo prematuro de los bebés y como que van creciendo después fuera del cuerpo materno, ¿no? Entonces ya sea dentro de la bolsa marsupial y pegados al pezón, digamos, o donde el animalito crece hasta llegar el tamaño de completo desarrollo. Entonces, bueno, son animales, es impresionante ver a las mamás cargando a las mamás marsupiales cargando a sus 8 o 15 bebés encima. Realmente es una maternidad un poco extrema. Y bueno, en ambos casos tienen camadas relativamente grandes, ¿no? Entonces, bueno, eso para empezar, y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. ¿Nos puedes repetir la otra pregunta, Mariana, Silvia? Era básicamente esa la diferencia entre los marsupiales y los roedores, así que... O sea, hay otras diferencias más evolutivas y demás, pero digamos de manera general, y por lo general cuando los ves en el campo, los marsupiales tienen siempre un dedito oponible en la mano, los ratones no, ¿no? Entonces, ese es un rasgo bien característico como cuando los ves en el campo, así a primera vista. Genial, perfecto. Ahora tenemos un par de preguntas de Karina Zambrana. Igual, siguen llegando las felicitaciones. Todo el mundo fascinado con su presentación, realmente linda. Nos preguntan del conjunto de micromamíferos estudiados. ¿Hay algunos que sean polinizadores? Y si sí, ¿cuáles? Y la otra pregunta es, ¿a qué creen que se deba que en las regiones altas del Madidi no haya marsupiales, pero sí roedores? Bueno, sobre la pregunta de pequeños roedores que sean polinizadores, lo que encontrábamos con NU en muchos de los viajes y lo que hicimos también fue experimentar, de poner, de trabajar con estos animales que son trepadores o que están en los árboles. E incluso también varias características morfológicas como un hocico alargado podrían mostrarnos indicios de eso, ¿no? Porque lo que sí vimos con Nuria es que sí suben a los árboles a comer, por ejemplo, limas. Entonces, de hecho que en un periodo anterior a la fructificación de una planta pueden aprovechar otros recursos porque los roedores son omnívoros y muchos están ligados a ciertas cosas, ¿no? Esto me trae recuerdo a otro viaje que tuve donde vi que sí comen flores, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que investigar más acerca de eso. Y sobre la otra pregunta a mayor altura, no hay mucha presencia, tal vez lo que mostramos en Madidi de marsupiales. Creo que en realidad se debe a que debemos hacer un mayor esfuerzo y que tal vez hay registros en otros lugares altos de marsupiales, por lo menos uno. Pero sí, o sea, puede deberse a esos factores, como también a que no estén presentes, ¿no? Bueno, yo creo que en general nos ha faltado en la parte alta el problema de los marsupiales en general, en especial los del neotrópico, es que, bueno, aunque no se ha reportado completamente, tienen el problema de la heteroparía. Son generalmente heteróparos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los adultos se reproducen, esa generación de adultos muere y reemplaza a la generación nueva. Entonces, tienen muchas oscilaciones entre la población, digamos, entre una generación y otra, y puedes o no tener suerte de estar justo en el pico, como estuvimos en Río Hondo, donde agarramos un montón, o puedes estar justo en la época en que la nueva camada está por, ¿cómo se llama? Asumir la población adulta. Entonces, en el caso de la parte alta, no es que no hay. Sí pensamos que hay al menos una especie, que es del género Tilamis, y también creo que se debe en general a que las condiciones abióticas son extremas, ¿no? En cuanto a radiación, en cuanto a
en todas las características bióticas que también limitan a otros mamíferos, ¿no? Genial, fascinante. Tenemos, bueno, más bien una petición de William Maldonado. Felicitaciones de nuevo. Y solicita si le pueden compartir las publicaciones o dónde encontrarlas. Entonces, tal vez, William, mejor sería que las contactes directamente a Nuria o a Marisol para pedirles que te compartan las publicaciones. Son trabajos en proceso todavía, perdón. Todavía no han salido. Ahí ya atento entonces a que salgan y ahí te las comparten. Renzo Vargas nos pregunta, les pregunta, en el caso de los octodontinos, Abrocoma boliviensis es un tema poco claro en cuanto a la distribución, a su distribución, y parece que se distribuye hacia el norte a lo largo de la cordillera oriental. ¿Ha aparecido en sus registros? No ha aparecido, pero yo creo que este lugar conocido como Bosque Seco Interandino, la localidad de Cipía, podría ser algo bien potencial, ¿no? Y justamente especies como Abrocoma boliviensis es difícil detectar estas especies, ¿no? Se necesita un mayor esfuerzo tanto en trampeos, en metodologías a utilizar. Entonces es uno de los objetivos. El hábitat como tal, como mencionaba Nu, de ese refugio pleistocénico, sería un lugar ideal para esta especie. Entonces tendríamos que reforzar los estudios, las investigaciones en lugares como estos, ¿no? Perfecto. Lilia Magne nos pregunta, ¿qué acciones se realizan para preservar estas especies tan importantes en la naturaleza? Bueno, creo que nosotras estamos contribuyendo a una de esas acciones, ¿no? Que es el hacer conocer al público en general la riqueza, la diversidad de formas de vida que tiene el Madidi, y de esta manera la gente pues genera empatía, ¿no? Empiezan a pensar dos veces antes de hacer acciones que amenacen a estos hábitats y a las especies que ahí habitan. Entonces, en el caso de Madidi en concreto, tiene todo un cuerpo de protección, todo un servicio nacional de áreas protegidas que está ahí justamente al servicio de, ¿no? De preservar, de conservar áreas naturales, y no solamente a los animales, sino incluso a las poblaciones indígenas, culturas que viven y conviven ahí en el medio donde están. Genial. Y Martina Paza nos pregunta, además de felicitarlas como muchas otras personas, si todos los marsupiales tienen resistencia a las picaduras de víboras. Creo que esa pregunta tiene que ir a Mauricio y a James. No tengo idea. Como te decimos, el mundo de los marsupiales es aún un mundo oscuro. Entonces necesitamos más gente que se involucre para trabajar con estos grupos y responder preguntas como esas, ¿no? Creo que se refiere en este caso a Didelphis, a la carachupa, digamos, más común, porque incluso come víboras, ataca víboras, pero estos pequeñitos a los que hemos hecho referencia nosotros, yo me imagino que, no sé, creo que no. Tal vez las víboras se los comen, más bien. Entonces, falta mucho por conocer. Súper. Bueno, muchísimas gracias, Nuria y Marisol. Ha sido realmente fascinante escucharlas nuevamente. Y con eso concluimos nuestra presentación de hoy. Las felicitamos, siguen llegando las felicitaciones por este importante trabajo en el estudio de los mamíferos pequeños del Madidi. 2 mujeres científicas bolivianas, un ejemplo para todas las que vienen. Entonces quiero invitarlas, por favor, a despedirse de toda la gente que las está escuchando. Bueno, en primer lugar, agradecerles mucho, principalmente a Nuria, a Liz, a todo el equipo de Identidad Madidi, a todos los guías, los guardias al parque. Es realmente para mí una hermosa oportunidad, una gran oportunidad para poder trabajar. Estoy muy agradecida, y a las personas que nos han visto, que nos están escuchando, empodérense de los parques, de las áreas protegidas de nuestro país, que son realmente increíbles. Es una dicha conocerlas y que estén para el futuro, ¿no?
Por mi parte, bueno, agradecer también a Marisol, a todo el equipo de Identidad Madidi, a todos y cada uno hemos aprendido, hemos hecho un equipo fantástico. Bueno, y además, bueno, creo que nos toca ahora que la gente difunda toda la información que podemos estar transmitiendo por videos, etcétera, para que la gente nuevamente se siga enamorando de lo que es Madidi, no solo Madidi, sino de todas las áreas protegidas del país y de afuera, ¿no? Entonces, por mí, muchísimas gracias, muy agradecida por haber podido participar y compartir toda nuestra experiencia. Gracias. Genial, genial, muchas gracias nuevamente y felicidades de nuevo al maravilloso Madidi por su cuarto de ciclo, en especial a las y los guardaparques, que son héroes y heroínas de la vida real, realmente, ¿no? Y a toda la gente que aporta a su conservación. Y a todas las personas que aún no conocen el Madidi, en cuanto sea seguro por este tema de la pandemia, les aconsejo enormemente que visiten el parque para conocer en persona este tesoro, ¿no? Que les están compartiendo todos los expertos. Y por último, quiero decirles que el webinar de mañana está imperdible. Tenemos a 3 de los mastozólogos más importantes de Bolivia, los biólogos Guido Ayala, María Vizcarra y Herminio Ticona. Estos expertos estarán conversando sobre los mamíferos medianos y grandes del Madidi, incluyendo jaguares, osos, troperos y otros habitantes increíbles de este parque. No se lo pueden perder. Entonces, gracias nuevamente a toda la gente que se ha unido y buenas noches, que descansen y nos reencontramos mañana a las 18:30. Chao.